El 20 de enero de 1969, Richard Nixon asumió la presidencia de Estados Unidos. Se trató de un hecho que generó expectativa en todo el mundo y sobre todo en J. Edgar Hoover. El director del FBI estaba perdiendo fuerzas y lo consideraba un posible aliado. Durante los años 50, ambos habían formado parte de la cruzada del gobierno contra el comunismo. Sin embargo, la relación fue tensa. Hoover se había vuelto un especialista consumado en la vigilancia ilegal de civiles, pero Nixon le pidió que aumentara su arsenal. El objetivo era espiar a los estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam y a todo aquel que representara una amenaza para el país. El responsable del buró acató las directivas, pero solo hasta cierto punto. El presidente demostraba una falta de escrúpulos y un accionar demasiado caótico y descuidado. Cuando Hoover quiso tomar distancia, se encontró en la mira del mandatario. A sus 74 años, su despido parecía un hecho. Pero Nixon, como los presidentes anteriores, no se atrevió a prescindir de sus servicios. Aún así, el estatus de Hoover ya no era el de décadas atrás y estaba por recibir un golpe definitivo y letal. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué se lo llama J. Edgar Hoover el padre del FBI? ¿Por qué se dice que pudo haber evitado lo que sucedió en Pearl Harbor pero no quiso? ¿Qué problemática relación tuvo con Albert Einstein y con Martin Luther King? Para responder estas preguntas vamos a tener que remontarnos hasta el 2 de mayo de 1972, el día que murió J. Edgar Hoover. Así como Hoover, hay mucha gente que en la actualidad se dedica a espiar a otros con diferentes intenciones, casi siempre maliciosas. Por eso es importante tener nuestras redes y nuestros dispositivos todo el tiempo protegidos. Y para protegerlos, ¿qué mejor que utilizar Surfshark? Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite, por ejemplo, cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, gracias a lo cual podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en varios países. Por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo y bajarse Surfshark, les traigo esta oferta única del Black Friday que les va a permitir tener acceso a 4 meses extra a un precio imbatible. Para poder conseguirla tienen que acceder a mi link que se encuentra aquí debajo en la descripción del video, o si no aparece aquí escrito en pantalla, que es surfshark.com/eldiaque. Aprovechen porque esta oferta no va a estar disponible en mucho tiempo y además cuentan con 30 días de garantía. Esto quiere decir que pueden probar Surfshark durante 30 días y si no les convence o no les sirve, pueden pedir el reembolso. Así que no sé qué están esperando, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. John Edgar Hoover nació el 1 de enero de 1895 en Washington, D.C. Crecer en el epicentro del poder de Estados Unidos fue una influencia crucial para él. Su familia ya tenía un vínculo con la política. William Hitz, un primo de la madre, sería nombrado juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia en 1916. La proactividad de Hoover explotó durante la secundaria en el Central High School. Se destacó principalmente en competencias de debate. Allí dejaba en claro su oratoria y sus radicales posturas. Con desbordada pasión podía argumentar a favor de la pena de muerte y en contra de que las mujeres obtuvieran el derecho a votar. Sus palabras generaron polémica, pero hasta los detractores debían admitir su frialdad y determinación para imponer sus puntos de vista. Al terminar el colegio, Hoover ingresó a la Universidad George Washington para estudiar Derecho. Allí formó parte de Kappa Alpha, una fraternidad con una marcada perspectiva racista. El joven Edgar incorporó esa línea de pensamiento, al punto de que algunos de sus compañeros pasarían a ser hombres de confianza en el futuro. Al mismo tiempo trabajó como cadete de la Biblioteca del Congreso, una tarea que le sirvió para comprender la importancia de recopilar y comparar el material informativo. En 1917, al obtener su maestría en Derecho y gracias a la influencia de Hitz, Hoover fue contratado por el Departamento de Justicia. Se le asignó el puesto de pasante en la División de Emergencias de Guerra. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero el trabajo le impidió ser reclutado. El ascenso del joven fue meteórico.
Enseguida pasó a ser jefe de la Oficina de Enemigos Extranjeros de la División y contó con los beneficios de la Ley de Espionaje, creada para impedir el apoyo a los enemigos de Estados Unidos, controlar la interferencia de las operaciones militares y prevenir la insubordinación en el ejército. De esta manera estuvo detrás del arresto de alemanes y otros extranjeros sospechosos que vivían en territorio americano, todo sin la necesidad de llevarlos a juicio. El estatus de Hoover ascendía en Washington y para 1919 se desempeñaba como jefe de la flamante División de Inteligencia General de la Oficina de Investigación. Una vez más hizo gala de una eficiencia altamente valorada por sus superiores. Con menos de 30 años, Hoover se había vuelto una personalidad fuerte e imprescindible. Estaba listo para el desafío más grande de su carrera, pero también para el que lo convirtió en una figura muy controvertida. La vida de Hoover y el mundo mismo empezó a cambiar el 10 de mayo de 1924. Tras acumular credenciales y respeto, fue designado por el presidente Calvin Coolidge para ocupar un nuevo cargo, director del Buró de Investigación, conocido por las siglas BOI. Se trataba de una agencia creada en 1908 por el fiscal Charles Bonaparte, al amparo del por entonces presidente Theodore Roosevelt. Hoover no podría haber asumido un momento más delicado para Estados Unidos. Los índices de criminalidad habían escalado a niveles preocupantes. Las calles eran de los gángsters, que pronto empezaron a tener una presencia activa en la sociedad. Al Capone, por ejemplo, llegó a devenir en figura pública. John Dillinger, por sus atracos, fue denominado el enemigo público número 1 y hasta se ganó la idolatría del pueblo. Para peor, la policía era incapaz de detener la catarata de delitos y tenía una imagen negativa debido a episodios de corrupción. No fue casual que la opinión pública se refiriera a esa época como los años sin ley. Al mando del BOI, cualquiera podría haber sucumbido a la presión. Sin embargo, Hoover demostró que había nacido para ocupar ese cargo. Empezó implementando reformas internas. Cuando llegó a la agencia, la cantidad de empleados ascendía a 650. Entonces, despidió a todos los que no consideraba aptos para el trabajo. También eliminó la regla de antigüedad de los ascensos y ordenó inspecciones periódicas del personal. Al mismo tiempo, reclutó nuevos agentes, pero esta vez debían tener entre 25 y 35 años, además de una formación en contabilidad o derecho. Hoover tampoco vaciló en impulsar el desarrollo de un laboratorio científico. Gracias a esta iniciativa, los criminólogos contaron con microscopios, marcas de agua, referencias de armas y tipos de letras para investigar y detectar delitos. Así se creó un enorme banco de huellas dactilares. Por otro lado, se propuso mejorar la imagen de la policía. Así fundó una academia para capacitar oficiales en cada rincón de Estados Unidos. De todas las primeras medidas implementadas por Hoover, hubo una que se volvió trascendental. El BOI se fusionó con el Bureau of Investigation y el nuevo organismo pasó a llamarse Division of Investigation, un organismo que funcionaba de manera independiente dentro del Departamento de Justicia. Esta iniciativa fue elogiada, pero generó confusión entre los propios agentes. Para evitarlo, Hoover decidió cambiar para siempre el nombre de la agencia. Así, en 1935 pasó a ser la Division of Investigation to the Federal Bureau of Investigation, conocido por las siglas FBI. Además adoptaría un lema: fidelidad, valentía, integridad. En poco tiempo Hoover había revolucionado la justicia estadounidense. Se avecinaban importantes logros, pero también muchas controversias. Con Hoover al mando, el FBI comenzó a ser partícipe de una serie de logros. Los agentes capturaron o asesinaron a los zampones que venían asolando las ciudades. El hito llegó el 22 de julio de 1934, cuando abatieron a Dillinger a la salida de un cine. En 10 años el FBI pasó a ser un organismo cuestionado, sin la autorización para hacer arrestos, a imponer la ley a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los agentes estaban capacitados para usar los puños, las armas y el intelecto. Se convirtieron en modelos a seguir para los jóvenes y obtuvieron el respeto de la sociedad. Conformaban el mejor cuerpo de seguridad del país y también del mundo. En Washington nadie dudaba de que el principal artífice de esta transformación era Hoover. Le sobraba carácter para afrontar dificultades y superó todas las expectativas. También estaba pendiente de todos los detalles. Contaba con un departamento de relaciones públicas que continuamente difundía los triunfos del FBI y por ende de su máximo responsable. Esa era la clave de la buena imagen del buró. Una imagen que el propio Hoover potenciaba cada vez que salía a hacer declaraciones públicas. Solía recalcar que el FBI pertenecía a los ciudadanos. Algunos funcionarios pensaban que además él mismo quería lucirse como una celebridad de Hollywood. Al margen de los resultados y de la exposición, Hoover nunca ocultó su estilo polémico. Uno de sus rangos distintivos era la ideología conservadora. Durante años, el FBI pocas veces contrataba gente que fueran de color o del género femenino. De hecho, al poco de asumir, una de las primeras medidas de Hoover fue despedir a Alaska Davidson, la primera agente mujer.
consideraba que no tenía ningún trabajo específico para ella. El director debió ceder cuando el mundo comenzó a cambiar y las minorías comenzaron a conseguir derechos que les habían sido negados por mucho tiempo. Por otra parte, Hoover solía adjudicarse el crédito de las operaciones exitosas que supervisaba. Así ocurrió con el ya mencionado caso de Dillinger. El verdadero responsable de perseguirlo y liquidarlo había sido el agente Melvin Purvis, pero fue el director quien ocupó las primeras planas de los diarios. Era indudable que Hoover era una figura astuta y arrogante. Por eso permanecía como autoridad del FBI, aun cuando los presidentes iban pasando. Con el paso de los años adquirió un poder silencioso, y el respeto que le tenían muchos devino en temor. Nadie lo quería decir en voz alta, pero su nivel de influencia y de impunidad cada vez era más grande. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tendría una intervención decisiva, sobre todo a partir del 7 de diciembre de 1941, cuando tuvo lugar el ataque del ejército japonés a la base de Pearl Harbor. En esa instancia, Hoover tuvo un rol determinante. 4 meses antes del ataque, el director del FBI fue contactado por Duško Popov, un espía serbio al servicio del M-16 de Gran Bretaña. Luego de hacerlo esperar unas semanas, lo recibió en su oficina. Popov quiso comunicarle que había descifrado los planes de Japón contra la base naval estadounidense en Hawái, pero la actitud de Hoover fue negativa. Primero cuestionó sus hábitos de playboy, lo que en realidad era una fachada para infiltrarse en ámbitos exclusivos. Luego lo acusó de pedirle información con el fin de venderla a los alemanes. El agente volvió a tratar de explicarle que Pearl Harbor corría peligro y le dejó una carpeta con información confidencial, pero Hoover lo ignoró y mandó a echarlo. De haber tenido otra actitud, el ataque se podría haber evitado. Pero la carrera de Hoover no corrió peligro, ya que esta información fue publicada en 1982, gracias a una investigación del periodista Thomas O'Toole. Luego de Pearl Harbor, el gobierno estadounidense adoptó medidas extremas incluso dentro del país. Fue autorizada la creación de campos de concentración para japoneses y descendientes de ellos que estuvieran en suelo norteamericano. Hoover desaprobó este procedimiento. No obstante, participó en la creación del Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército, el proyecto Venona. Era un proyecto de contraespionaje para descifrar mensajes secretos de la Unión Soviética, por entonces un país aliado. Esta iniciativa era tan confidencial que hasta fue desconocida por los presidentes Franklin Roosevelt y Harry Truman. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Hoover había tenido una intervención activa, pero empezaba a generar discordia en Washington. Truman dijo públicamente que no quería en Estados Unidos una policía secreta como la Gestapo de los nazis. Sin vacilar, acusó a Hoover de intervenir en asuntos privados, como escándalos sexuales, para usarlos como chantaje, y por eso mismo el mundo de la política le tenía miedo. Pese a esas declaraciones, el presidente no lo destituyó de su cargo. Por el contrario, Hoover seguiría muy laborioso en otra época turbulenta de la historia norteamericana. El fin de la Segunda Guerra Mundial propició el comienzo de otra contienda, la Guerra Fría. Ahora la Unión Soviética, representada por el comunismo, era enemiga de Estados Unidos, que enarbolaba la bandera del capitalismo. Como sus compatriotas en el poder, Hoover denostaba a los comunistas y creía posible tanto una invasión externa como una revuelta dentro del país. Entonces concentró sus esfuerzos en detectar toda actividad subversiva. Para lograrlo, en 1956, autorizó el Counterintelligence Program, mejor conocido como COINTELPRO. A partir de este programa de contrainteligencia clandestino, el FBI podía vigilar y desenmascarar organizaciones políticas en Estados Unidos. Los blancos principales fueron los grupos marxistas y socialistas, pero también los movimientos por los derechos civiles. Sin embargo, pronto hubo otros objetivos: las personas de color, los latinos, las feministas y los homosexuales. No cabían dudas de que Hoover pretendía luchar contra todo lo que consideraba subjetivamente inmoral y contrario a los valores norteamericanos. Lejos de controlar solo los movimientos de los ciudadanos comunes y corrientes, el buró también se fijó en figuras públicas sospechosas de poner en peligro la seguridad nacional, entre ellos el científico Albert Einstein, el líder político Martin Luther King y el dramaturgo Norman Mailer. En estos tiempos, el FBI pasó a ser el principal aliado del senador Joseph McCarthy, designado por el gobierno para detectar comunistas. Sería el comienzo del famoso macartismo. Hoover también puso énfasis en celebridades de Hollywood, como Marilyn Monroe, pero ningún caso fue tan ruidoso como el de Jean Seberg. La actriz ganó popularidad en 1960 gracias a la película About the Soufflé de Jean-Luc Godard. Por esa época se acercó a los Panteras Negras, una agrupación de izquierda marxista compuesta por ciudadanos de color que se identificaban con el activista Malcolm X. Jean no solo los había ayudado con dinero, sino que había tenido affairs con uno de sus líderes. La militancia de Seberg despertó las sospechas del FBI.
Además de que se abrió un expediente, pasó a ser un objetivo del COINTELPRO. Durante años intervinieron los teléfonos de la actriz, pero la situación más delicada llegó en 1970, cuando quedó embarazada. Hoover autorizó difundir el rumor de que esperaba un hijo de uno de los Panteras Negras. Debido a la presión, Sever perdió el embarazo y nunca se recuperó emocionalmente. En 1979, la estrella apareció muerta en un auto a metros de su residencia en París. La policía halló elementos que indicaban que se había quitado la vida, incluyendo una carta para Alexander, su hijo no nato. Sin embargo, todavía hoy persiste la sospecha de que su muerte fue obra del FBI. Los procedimientos de Hoover eran cada vez más cuestionados por el gobierno. Aún así, parecía intocable. Durante su corta presidencia antes de su muerte, John Fitzgerald Kennedy dijo: "No se puede echar a Dios". Pero pronto quedó demostrado que Hoover no era Dios, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Desde su posición en el FBI, Hoover tenía en sus manos los secretos de anónimos y celebridades, pero él mismo tenía sus propios secretos, que contrastaban con la imagen impoluta que quería proyectar. El punto de partida de las sospechas comenzó cuando negó la existencia de la mafia, una postura llamativa sobre todo porque eran los tiempos de la ley seca, y las figuras del crimen organizado no solo proliferaban, sino que alcanzaban la estatura de estrellas. Las teorías apuntaron en dos direcciones concretas. Una tenía que ver con el ámbito del juego. Hoover supo decir en sus discursos que era un mal horrible, que corrompía a los jóvenes, destrozaba la vida de los adultos y servía como entrada a crímenes más atroces. Pero él mismo apostaba continuamente en las carreras de caballos. Según los agentes del FBI, este ámbito lo terminó conectando con Frank Costello, jefe de la mafia y autoridad en el rubro de las apuestas ilegales. Se sabía por lo bajo que acostumbraban a reunirse. Costello le contaba sobre las carreras que estaban arregladas y Hoover hacía la vista gorda para que no tuviera problemas con la ley. Incluso, el director solía enviar a algunos de sus agentes para que apostaran en su nombre. Otras teorías apuntan a que Hoover estaba siendo extorsionado por Meyer Lansky, otro de los pesos pesados de Lampa. Al parecer poseía fotos comprometedoras de Hoover junto a Clyde Tolson, su segundo al mando en el FBI. Para todos en Washington era evidente que entre ambos había un fuerte vínculo profesional. Además de compartir el trabajo, solían ir juntos al hipódromo y de vacaciones. También se comentaba que esa relación se extendía al terreno de lo sentimental. Hoover, que nunca formó familia, había manifestado públicamente que los homosexuales representaban una amenaza para la seguridad nacional, porque eran más vulnerables al chantaje de los comunistas. Asimismo, si el FBI descubría la homosexualidad de cualquiera de los espiados, esa información era usada para chantajearlos. Durante años, las supuestas fotos de Hoover y Tolson fueron una leyenda urbana. Se incluyó en los rumores las supuestas fotos del director en una orgía. Sin embargo, ninguna de aquellas imágenes comprometedoras vio la luz jamás. De un modo o de otro, estos episodios revelan que Hoover, pese a su posición, fue incapaz de doblegar a la mafia. Y no solo eso, pudo haber sido víctima de métodos oscuros como los que él solía emplear contra civiles y famosos. El otrora Dios había comenzado a caer y sería una caída muy dura. Durante décadas, Hoover había controlado cada movimiento de la población estadounidense, pero hubo un hecho que no pudo prevenir. El 8 de marzo de 1971, un grupo activista irrumpió en la oficina del FBI en Media, Pensilvania. Era la denominada Comisión Ciudadana para Investigación del FBI, liderada por William Cooper Davidon, un profesor universitario de física y matemáticas. Se había preparado desde hacía meses para saquear los documentos más confidenciales del buró. Entre sus hallazgos estaba todo lo relacionado con el COINTELPRO. Davison y su equipo se encargaron de que aquellos secretos dejaran de ser tales. La prensa del mundo publicó noticias acerca de aquel ambicioso plan contra figuras públicas. Los peligrosos manejos de Hoover ahora eran tema de conversación. Como consecuencia, el COINTELPRO fue interrumpido unos meses después. A su vez, la investigación del caso fue liderada por Frank Church, que se desempeñaba como senador demócrata por Idaho. El hombre no dudó en tildar a las actividades de Hoover como ilegales y antiamericanas, ya que perseguían a las minorías. A partir de estas revelaciones, el FBI quedó en el ojo de la tormenta. Era evidente que no le hacía honor al lema de fidelidad, valentía, integridad. Pese a las revelaciones de sus manejos, Hoover quiso mantenerse firme en lo alto de su rol. Lo consiguió durante unos meses más, pero esta vez había un obstáculo mayor. Su salud se había deteriorado. El final ocurrió el 2 de mayo de 1972. El director se encontraba en su casa en Washington cuando experimentó una hipertensión cardiovascular. Nadie pudo salvarlo a tiempo. De nada le sirvió la información acumulada ni su capacidad para atemorizar a los poderosos. John Edgar Hoover murió a los 77 años. Pero su deceso no detendría su influencia. Tras la muerte de Hoover, el devenir de sus allegados y del país no fue el mismo.
La dirección del FBI fue asumida por Tolson, quien también heredó los bienes de su superior y supuesta pareja. No duró mucho tiempo en el cargo. Ya sin peligro de chantaje, Nixon lo reemplazó por L. Patrick Gray, un funcionario del Departamento de Justicia. Su inexperiencia para un cargo de estas características era preferible a los fantasmas de Hoover. La ausencia de esta piedra angular dejó desprotegido al gobierno. En 1974, Nixon debió renunciar a su cargo cuando se destaparon los episodios de corrupción y espionaje de su gestión, un escándalo mundialmente conocido como Watergate. Por otro lado, el COINTELPRO había seguido operando en secreto. Quedó desactivado definitivamente en 1975, cuando el Senado realizó investigaciones abiertas y obligó a que el FBI y la CIA reorganizaran sus operaciones. Con el tiempo, las nuevas autoridades del buró asumieron sus errores y su imagen comenzó a recuperarse. A más de 50 años de su muerte, J. Edgar Hoover continúa siendo motivo de discusiones. Algunos reconocen sus méritos a la hora de modernizar el FBI en materia de criminología y preparación. Muchos cuestionan el uso indebido de los recursos para realizar un descarado abuso de poder. Su figura también nutrió la cultura popular, inspirando libros, películas, series y otros formatos para el consumo masivo. Cada autor plasma en sus obras diferentes visiones del ex responsable máximo del buró. Por todo esto, la figura de J. Edgar Hoover se niega a desaparecer y siempre nos recordará que por algunos años hubo en Estados Unidos alguien más poderoso que cualquier presidente.